patología benigna y maligna del ovario. Vamos a hablar como de cosas específicas que necesitan saber ustedes en la práctica clínica de ginecología para aprender a abordar pacientes que llegan con masas de ovario. Entonces hay que tener como unos parámetros básicos para poder abordar esas pacientes y poderlas manejar adecuadamente. Entonces, el tema es un poco extenso, entonces básicamente les hice un resumen de como las cosas más importantes que les sirven a ustedes para el abordaje de estas pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta que la edad promedio de diagnóstico de cáncer de ovario, que es lo que realmente le preocupa a la población, es a partir de los 63 años o más, ¿sí? El cáncer de ovario no es frecuente en pacientes jóvenes, aunque pues en la literatura está descrito que también se puede presentar incluso en las niñas, adolescentes y pacientes perimenopáusicas. Pero pues hay que tener ese datico como claro, y es que el cáncer es más frecuente en las pacientes mayores, en las posmenopáusicas. También es más frecuente en las mujeres blancas. Lo que les decía, una masa anexial se puede encontrar en mujeres de todas las edades. Lo importante es saber hacer el diagnóstico y el enfoque. También es importante tener en cuenta que no necesariamente las masas son originadas ahí mismo en el ovario, pueden ser metástasis de otros sitios. Para el manejo inicial de una masa anexial es importante hacer una buena historia clínica, en esas establecer la edad de la paciente, si tiene alguna sintomatología asociada, los antecedentes, es importante saber si en la familia hay algún antecedente de cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer gastrointestinal. Nos apoyamos de un examen físico para tratar de determinar si a la palpación, al tacto vaginal, evidenciamos alguna masa o al tacto. También determinar si hay de pronto adenopatías. Obviamente hay que hacer una ecografía ginecológica transvaginal, ojalá, y unas pruebas de laboratorio. Generalmente esas pruebas son marcadores tumorales y pues obviamente cuando las pacientes se operan para hacer el diagnóstico final, los resultados de patología. Una masa anexial podemos encontrarla o porque la paciente tiene sintomatología, que pues la sintomatología en masas de ovario no es muy específica ni en el cáncer de ovario, ¿sí? Muy rara vez, digamos que las pacientes cursan con alguna sintomatología típica como dolor, ya sea porque la masa es muy grande, o tiene alguna urgencia pues asociada, o que hubo una torsión, o que se rompió la masa, pero generalmente son asintomáticas. Entonces la mayoría de veces, casi una gran parte de la población presentan dolor pélvico, a veces ni siquiera es de origen ginecológico, puede ser de origen intestinal, y casi todo el mundo tiende a tomarle ecografía transvaginal a las pacientes. Entonces es cuando se encuentran incidentalmente una masa, ¿ya? Entonces ahí es cuando inician los estudios. Algunas masas anexiales que sean de atención inmediata, urgente, generalmente el embarazo ectópico, la torsión anexial, un quiste ovárico roto o con hemorragia, o los abscesos tubováricos. Bueno, entonces
como la anatomía del ovario. El ovario tiene una corteza externa, que es donde vamos a ubicar toda la parte de la maduración folicular y los óvulos, y una médula, que es donde encontramos la parte vascular y el tejido conectivo, que pues está compuesto por una capa de tejido fibromuscular. Eso es importante cuando vamos a hablar de los tipos de masas anexiales, los tipos histológicos, de acuerdo a la ubicación en la que aparecen en la anatomía del ovario. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente le aparezca una masa de ovario? Entonces, la edad, lo que hablábamos, dependiendo de la edad, vamos a sospechar de qué origen es la masa anexial. En las pacientes posmenopáusicas, lo que les decía, descartar un cáncer de ovario. Las nuligestas, la utilización previa de inductores de la ovulación en el caso de pacientes que se hacen tratamiento de fertilidad. La obesidad, antecedentes familiares de cáncer de ovario es importantísimo. Los antecedentes de otras neoplasias como mama, endometrio, colon, la alimentación. En algunos estudios se habló de la utilización del talco y el consumo de asbesto. Es importante la asociación con los síndromes de cáncer familiar, cuando hay mutaciones hereditarias en los genes BRCA1, en los cuales va a haber un riesgo de aparición de cáncer de ovario en un 35 o un 70%, y cuando la mutación es a nivel de los BRCA2, el riesgo de aparición de cáncer es de un 10 a un 30%. Bueno, entonces lo que les decía, los tipos histológicos de los tumores de ovario de acuerdo a la localización, a la localización anatómica. Entonces, los tumores epiteliales son aquellos que se originan en las células que cubren la superficie externa del ovario. Y pues en general, casi todos los tumores de ovario son de células epiteliales, son los más frecuentes, son los que se originan acá en la capa externa, en la superficie externa del ovario. Dentro de esos, los más frecuentes que encontramos son los serosos, los mucinosos, los endometrioides, de células claras, de células transicionales. El otro tipo histológico son los tumores de células germinales, que obviamente pues se originan en las células que producen los óvulos, ¿sí? En los folículos. Entonces, en esta clasificación, los más frecuentes son los disgerminomas, los tumores de saco vitelino, los carcinomas embrionarios, los coriocarcinomas y los teratomas, que son muy frecuentes. Los tumores estromales son los que se originan en las células del tejido estructural que sostiene el ovario y producen las hormonas femeninas, que son pues las más frecuentes, estrógeno y progesterona. Estos, los más frecuentes son los de las células granulosas, los tecomas, los fibromas, los de células de Sertoli, células de Leydig y esteroides. Hay otras clasificaciones que son los mixtos, en los cuales encontramos los gonadoblastomas. Hay otros tumores que son no clasificados, otros no propios del ovario, y los secundarios o que han hecho metástasis. En el diagnóstico diferencial de una masa anexial, a veces no es tan claro saber si realmente es del ovario. Hay unas masas que sí claramente se ven muy bien, se pueden diferenciar muy bien, pero hay otras que no. Entonces, por eso hay que saber qué otras patologías como que ecográficamente se pueden asemejar a un tumor de ovario. Dentro de los tumores de ovario, los benignos, aquí hay una clasificación que son los más frecuentes, que son los quistes funcionales fisiológicos, son los tumores más frecuentes. Yo creo que si cogiéramos una población de pacientes jóvenes y les tomáramos ecografías transvaginales, muy seguramente por lo menos el 50%
aparecería con un quiste funcional. Entonces esos quistecitos generalmente desaparecen luego de 2 o 3 ciclos ovulatorios. También están los quistes del cuerpo lúteo en embarazos, los luteomas del embarazo, los quistes tecaluteínicos, los ovarios poliquísticos también son muy frecuentes, los endometriomas, los cistoadenomas, los tumores benignos de células germinales, entre el más frecuente que encontramos es el teratoma maduro, los tumores benignos del estroma del cordón sexual y los malignos, los más frecuentes, el carcinoma epitelial, las neoplasias epiteliales limítrofes, los tumores malignos de células germinales y los malignos del estroma del cordón sexual. Dentro de las trompas, el hidrosalpinx, el embarazo ectópico, el carcinoma epitelial de la trompa, la neoplasia intraepitelial tubárica serosa, y hay otros que son extraováricos, que son los quistes paraováricos, los quistes paratubáricos, los miomas pediculados o cervicales, los abscesos tubováricos, algunos cánceres endometriales metastásicos. Entonces hay una gran variedad de patologías que pueden verse muy similar en la ecografía, y a veces como que no es tan fácil identificarlas. Bueno, les decía que la etiología de una masa anexial puede diferir de acuerdo a la edad y el estado reproductivo de la paciente. Entonces, fíjense que han aparecido masas, incluso en fetos, en niños, en adolescentes, que no es muy común, pero pueden aparecer. Entonces, los quistes fisiológicos, en algunos niños se han reportado por estimulación hormonal que ocurre a nivel intrauterino, es una estimulación hormonal directamente de la madre. Y hay que tener en cuenta que en esta población las neoplasias ováricas, tanto benignas como malignas, así como pueden aparecer, representan realmente un porcentaje muy bajo, menos del 1%. La mayoría de esas masas cuando aparecen pues son totalmente fisiológicas o benignas, y hay que tener en cuenta que el tipo histológico más común en estas masas pues son los tumores de células germinales. Siempre que hablamos de pacientes jóvenes, menores de 25, menores de 30 años, siempre hay que enfocarnos a que o sea un quiste simple, un quiste fisiológico o una masa de origen de células germinales. Las neoplasias epiteliales, que son las que se originan en la cápsula del ovario, como les decía, son raras realmente en grupos prepuberales. Bueno, en cuanto a las pacientes premenopáusicas, que abarca pues un extenso grupo de pacientes, hay que tener en cuenta el cuadro del diagnóstico diferencial que se dio para ese tipo de población. Las neoplasias malignas como tal, ya sea del ovario o de la trompa, son son poco frecuentes, por eso les decía que son más frecuentes en las posmenopáusicas. La edad máxima para esos tumores de células germinales de ovario, o sea, el grupo anterior va hasta entre los 10 y los 30 años, no es frecuente en este tipo de pacientes premenopáusicas. Y pues estas masas anexiales generalmente aparecen en este grupo de edad por la estimulación de hormonas reproductivas. Y básicamente vamos a hablar de quistes funcionales también, quistes del cuerpo lúteo, quistes tecaluteínicos, pacientes con ovarios poliquísticos y algunos casos de pacientes que cursan con endometriosis y generan un endometrioma. Entonces, esta es la imagen típica de los quistes foliculares o fisiológicos. Son unos quistecitos que van a verse con una superficie totalmente lisa, las paredes son delgadas,
generalmente son uniloculares cuando se les realiza ecografías, es típico, y pues son masas pequeñas, generalmente menores a 3 centímetros. Acá esta es otra imagen típica en pacientes en edad reproductiva, que es el cuerpo lúteo, que hay que contextualizar la paciente porque resulta que a veces que la paciente está embarazada, tiene embarazos tempranos, entonces todavía puede que no se vea nada a nivel intrauterino y lo que aparece es una masita acá en el ovario. Entonces se puede ver como un tumor complejo, entonces hay que hacer una buena correlación clínica para no terminar, digamos que haciendo cosas que no se deben hacer con esas pacientes. La imagen típica del endometrioma es que contiene ecos internos en su interior y la imagen es típica que se llama en vidrio esmerilado. Esas son como las imágenes más frecuentes que uno encuentra día a día y generalmente es por hallazgos incidentales que les toman las ecografías y se encuentran esas lesiones. Este es otra masa que se encuentra muy frecuente, que es el teratoma quístico maduro. Esta es la imagen típica también del teratoma quístico. Lo frecuente de ellos es que pueden contener elementos de las 3 capas de células germinales, es decir, elementos de ectodermo, que pues lo más frecuente es que tengan piel, folículos pilosos, glándulas sebáceas dentro de la masa, dentro de la cápsula, capas de mesodermo que contiene músculo, tejido urinario y tejido endodérmico. Entonces, generalmente pues eso se encuentra cuando se manda patología a la masa. Esta por lo menos fue de una paciente que tuvimos en la clínica cooperativa, la masa se rompió. Entonces, fíjense que tiene bastante tejido graso en el interior y contenido de pelos. Entonces, eso es lo típico de un teratoma quístico maduro. Estas son otras masas, otros teratomas. Bueno, entonces este cuadrito básicamente era para ver en un estudio que se había hecho casi con 4.848 pacientes, cuáles eran como los tipos histológicos más frecuentes que se habían tenido. Entonces vemos acá que el endometrioma es muy frecuente, el teratoma benigno, los quistes simples, los quistes funcionales, ¿sí? Bueno, entonces ahí cuando uno tiene los hallazgos de una masa anexial, como que la pregunta es ¿qué va a hacer con la masa? ¿Qué se debe hacer? Entonces, hay un punto y es que deben eliminarse o quitarse todas las masas de apariencia benigna que son sintomáticas persistentemente. Entonces, puede que nosotros la hayamos dejado en seguimiento por un tiempo, pero si es una masa que está creciendo, que le está produciendo dolor a la paciente, así tenga todas las características benignas, que ya las vamos a ver adelante, esas masas hay que resecarlas, hay que quitarlas. Entonces, para definir si se dejan en observación o manejo quirúrgico, si son asintomáticas y no tienen un crecimiento rápido, hicimos todos los laboratorios, vemos que es una masa benigna, se puede dejar en seguimiento, en observación. Siempre hay que evaluar muchas cosas, el tamaño, las características ecográficas y obviamente la edad de la paciente, el tamaño, la apariencia ultrasonográfica, los antecedentes familiares, los factores de riesgo que tenga para desarrollar posteriormente un cáncer de ovario y las comorbilidades médicas. Entonces, si decidimos dejarla en observación, mínimo se debe hacer una ecografía cada 6 meses y luego anualmente.
si la masa se comporta de una forma muy estable y que siempre haya tenido características benignas. En cuanto a la enfermedad metastásica, tener en cuenta los sitios que son más frecuentes, los sitios primarios que hacen metástasis a ovario. Entonces, el más frecuente es el cáncer de colon, luego viene el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el cáncer de apéndice. En muy raras ocasiones encontramos que los linfomas o los sarcomas puedan hacer pues, metástasis a los ovarios. ¿Cuáles son como la urgencia? ¿Cuál es la urgencia realmente en una masa anexial? O que se rompa, o que haga una torsión ovárica, o que sea un quiste ovárico hemorrágico. Por lo demás, se puede hacer todo el seguimiento y todo el manejo de acuerdo pues a cómo vayamos viendo la paciente. En estos tres casos, pues sí requiere que sea manejada inmediatamente con manejo quirúrgico. Entonces, este cuadrito es muy, muy importante, que son los criterios ecográficos de IOTA. Entonces, esos criterios básicamente son los que nosotros vamos a evaluar cuando la señora llega con el resultado de la ecografía. Leemos la ecografía y vemos qué criterios de los que aparecen acá en este cuadrito tiene para poderla enfocar en si esa masa es benigna o es maligna de acuerdo a ese resultado. Entonces, hay 5 criterios de malignidad y 5 criterios para lesiones benignas. Entonces vamos a leer uno a uno porque esto sí es súper importante. Entonces, el primer criterio de malignidad es que nos reporten una masa sólida con contornos irregulares. El segundo, que tenga ascitis. El tercero, que tenga más de 4 proyecciones papilares. El cuarto, que sea un tumor multilocular, que sea de gran tamaño, generalmente más de 10 centímetros con áreas sólidas. Y que nos reporten que está vascularizado. Entonces, esos 5 criterios son muy importantes a la hora de leer nuestra ecografía. Los 5 criterios benignos, que nos la reporten como una lesión unilocular, que tenga un componente sólido menor a 7 milímetros, que tenga sombra acústica, que el tumor sea multilocular, más de 10 centímetros, pero que no tenga áreas sólidas y que no tenga vascularización. Entonces, si tienes solo un criterio de malignidad, sin ningún otro criterio de componente benigno, ya podemos ir pensando que ese tumor es maligno. Si tiene un solo criterio benigno y ningún criterio de malignidad, pues pensamos que la paciente tiene una patología benigna, una masa benigna. Y no es clasificable cuando o no tiene ningún criterio de esos o tiene de ambos, ¿sí? Entonces puede ser, para enfocarla entre maligno o benigno, puede que tenga 1 o 5 de los criterios malignos, o en el caso de las lesiones benignas puede ser que sea una sola característica o todas las características, pero no se pueden revolver para poderlas clasificar, ¿sí? Entonces ese cuadrito es muy importante, porque pues siempre nos van a llegar las pacientes con el resultado de la ecografía y la persona que las hace muy juiciosamente nos da las características siempre. Entonces, en una masa anexial nosotros no podemos solo leer la última partecita de la conclusión de la ecografía, tenemos que leer todo el informe y asimismo poder ya ir clasificando a la paciente. Entonces, aparte de el interrogatorio, la anamnesis, el examen físico, la ecografía transvaginal, hay otras ayudas diagnósticas que nosotros utilizamos en las masas anexiales y son los biomarcadores o los famosos marcadores tumorales. Entonces, el más conocido, el marcador tumoral más conocido es el
CA125 o antígeno de cáncer 125. Entonces, ese se toma en sangre, todos se toman en sangre. Si está posmenopáusica, la idea es que esté por debajo de 35 unidades por mililitro para que sea negativo. Si la paciente está premenopáusica, debe estar por debajo de 65 unidades por mililitro. Realmente el CA125 como único estudio tiene una muy baja sensibilidad, muy baja sensibilidad, y más que todo pierde sensibilidad cuando son esas pacientes que hasta ahora están, digamos que se les está desarrollando este tipo de patologías. También tiene una baja especificidad. Entonces, ¿por qué tiene baja sensibilidad y baja especificidad? Porque el CA125 se eleva en casi todo, en muchas patologías se eleva, principalmente en patologías no ginecológicas, como cirrosis, ascitis, colitis, diverticulitis, abscesos, derrames, neumonías, casi todo lo eleva, como ustedes se pueden dar cuenta ahí en esos cuadritos. O algunas otras condiciones ginecológicas benignas, también puede que lo eleven. El mismo embarazo, la menstruación. Entonces, pues en los cánceres no ginecológicos de mama, colon, hígado, vesícula biliar. Entonces, realmente, pues es un estudio que tenemos a la mano y sí lo estamos tomando, pero digamos que hay que evaluar todo el contexto porque realmente no es ni específico ni sensible. Hay otro marcador que es la proteína epididimo humano 4, la HE4. Es un antígeno derivado de la proteína del epididimo humano, un producto del gen WFDC2 que se sobreexpresa en pacientes con carcinoma de ovario seroso y endometrioide. Este generalmente no lo pedimos solo, como hacemos con el CA125, sino que se utiliza en unos algoritmos para riesgo de malignidad. Son como unos softwares que existen para calcular el riesgo que tiene una masa de ser maligna y pues nos pide varios marcadores, se meten en los resultados en el software y hace, digamos que un cálculo y ahí nos arroja el resultado. De acuerdo a los resultados es que nosotros pues damos como una conclusión. Pero pues solito, como tal, para diagnóstico no se toma. El otro, el antígeno carcinoembrionario, que sí lo estamos solicitando junto con el CA125, es una proteína que normalmente se encuentra en el tejido embrionario fetal. Puede estar elevado en tumores malignos que pues van a producir esa proteína, más que todo en pacientes con cánceres mucinosos, ¿sí? De tipo gastrointestinal. Entonces, hay el problema que existe también con el CA125, que se eleva en otros tumores, como el de mama, como el de páncreas, tiroides, pulmón. También se eleva en otras situaciones benignas, como el hecho de pacientes que fuman, en las colecistitis, cirrosis hepática, diverticulitis, todas las patologías inflamatorias pueden hacer que el antígeno carcinoembrionario se eleve. Básicamente, cuando nos sale elevado solo el antígeno carcinoembrionario, como les decía, que nos puede hacer sospechar de una patología, de un cáncer mucinoso asociado con el tracto gastrointestinal, a veces empezamos a buscar patologías gastrointestinales también y se puede tomar otro marcador, digamos que va a buscar masas a nivel gastrointestinal, que es el CA19-9. Entonces, juntos nos pueden orientar hacia una patología de origen mucinoso. Entonces, este, el 19-9, como les decía,
se usa principalmente para detectar cánceres de origen gástrico. También se eleva en cáncer de páncreas, vesícula biliar, adenocarcinomas de la ampolla de Vater. Y hay otros marcadores tumorales que pues no son frecuentes en nuestro medio, pero pues sí se utilizan en algunos lugares del mundo, que es la osteopontina, mesotelina, el ácido isofosfatídico, lactoglobina, transtiretina, apolipoproteína A1, suero de proteína C. Pero pues nosotros realmente estamos utilizando el CA125, el antígeno carcinoembrionario. Bueno, entonces lo que les decía en cuanto al de epididimo, que muchos de esos biomarcadores realmente nosotros los utilizamos para establecer en algunas pruebas que tienen software en los cuales pues, nos piden los valores de esos marcadores. Entonces, hay varios paneles de biomarcadores que se utilizan. El primero es el OVA1. Es una prueba que nos va a pedir los resultados de 5 biomarcadores séricos. Entonces, ¿qué hace esa prueba? Básicamente nosotros metemos los resultados de cada uno de esos marcadores y ese software nos va a calcular un resultado. Entonces, de acuerdo al resultado, nosotros vamos a poder evaluar aún más la probabilidad de que haya una malignidad en mujeres que planeamos llevarlas a una cirugía por una masa anexial. Entonces, básicamente, este panel nos va a pedir los resultados del marcador CA125, de la microglobulina beta 2. Estos generalmente se aumentan cuando hay cáncer de ovario. Y 3 que se disminuyen, que es la transferrina, la transtiretina y la polipoproteína A1. Entonces, el resultado de meter los datos de esos marcadores puede ir de 0 a 10 y se interpreta de la siguiente manera. Si la paciente es premenopáusica y el resultado nos da mayor de 5, concluimos que hay una alta probabilidad de malignidad con esos resultados. Si la paciente es posmenopáusica y el resultado nos dio más de 4.4, es una alta probabilidad de malignidad. Hay otro panel de biomarcadores que es el OVERA. En este nos van a pedir los resultados del CA125, del HE4, de la polipoproteína A1, de la hormona foliculoestimulante y de la transferrina. Entonces, lo mismo, el software calcula el resultado y el puntaje puede ir de 0 a 10. Y la interpretación es que si está por encima de 5, hay un alto riesgo de malignidad. El algoritmo Roma, ese sí es más frecuente. Los dos anteriores no son tan frecuentes en nuestro medio, ¿sí? Porque esos marcadores que nos piden, pues no es fácil tomarlos en nuestras pacientes. Entonces, el algoritmo Roma nos incluye el CA125 y el HE4, el epididimo humano 4. Entonces, el software nos calcula esos dos resultados y para mujeres premenopáusicas, si el resultado nos da más de 13.1%, hay un alto riesgo de malignidad. Y en mujeres posmenopáusicas, si nos da más de 27.7, es un alto riesgo de malignidad. El índice de riesgo de malignidad es otro panel que nosotros utilizamos, creo que es el que más utilizamos en nuestro medio, para predecir pues, el cáncer de ovario en mujeres con una masa anexial. Entonces, básicamente vamos a tomar una puntuación de acuerdo a los resultados de la ecografía, de acuerdo al estado menopáusico, si es pre o posmenopáusica, y a el resultado del CA125.
Entonces, cuando nos da un resultado final, un puntaje mayor de 200, esas pacientes tienen una alta sospecha de malignidad y hay que enviarlas a oncología. Entonces, en cuanto al ultrasonido, ¿cómo es la puntuación? Tiene 5 características. Entonces, cada característica de estas me va a dar un punto. Si aparece un quiste multilocular, un punto. Áreas sólidas, pues vamos a adicionar 2 puntos. Metástasis, ascitis, masas bilaterales. Si tiene todas, pues serían 5 puntos. Bueno, en cuanto al estado menopáusico, se califica 1 si la paciente está premenopáusica y 3 si está posmenopáusica. Y el CA125 es con el valor que nos está entregando el resultado. En todo eso, pues se multiplica todo y si da más de 200, la paciente tiene un alto riesgo de estar cursando con una patología maligna de ovario. Bueno, ¿qué pacientes con masas pélvicas se deben derivar más rápidamente al ginecólogo? Aquellas pacientes, en el caso de las premenopáusicas, cuando encontramos un nivel de CA125 muy elevado, cuando encontramos en la ecografía una ascitis o cuando hay evidencia directa de metástasis abdominales o distantes. Eso, digamos que no tiene ninguna espera mientras se realizan otros estudios, sino que hay que derivar directamente la paciente. En pacientes posmenopáusicas, también cuando hay un nivel elevado sea 125, cuando nos reportan ascitis, cuando hay una masa pélvica nodular o fija y cuando hay metástasis abdominales. ¿Cómo se clasifican a nivel anatomopatológico las masas? Es decir, esta clasificación, digamos que es una clasificación internacional que utilizan todos los oncólogos para saber en qué estadio está la paciente después de que esto generalmente es posquirúrgico. Entonces, para saber cuál es el manejo de la paciente, qué se va a hacer con esa paciente después de haberla operado. Asimismo, en qué estadio está. Entonces, ahí se los dejo para que lo lean detenidamente. Básicamente, el 1A es cuando solo está comprometido uno de los ovarios, no hay masas a nivel de la superficie ovárica, la masa está intacta. El 1B es que ya están los 2 ovarios, no hay compromiso de la superficie ovárica. El 1C es cuando está limitado a 1 o 2 ovarios, pero entonces resulta que se encontró que la masa se rompió, ya si es intraoperatoriamente o que ya estaba rota o que se encontraron en el resultado de patología presencia de células malignas en la citis o en los lavados peritoneales. Y así sucesivamente. De acuerdo a los hallazgos, pues se va a determinar en qué estadio está la paciente en ese momento. ¿No? Si ya hay metástasis a distancia, pues ya estamos hablando de un 4. El 2 y el 3 es de acuerdo a la extensión de los implantes. Sí, en el 2, cuando los implantes están por debajo del promontorio, y en el 3, cuando ya están por encima del promontorio. Bueno, entonces algo importante y que uno se pregunta es, bueno, de acuerdo que ya tiene esa estadificación, ya para hablar de cáncer como tal, ¿cuál será la supervivencia de estas pacientes? Entonces, obviamente nosotros queremos, ojalá, detectar tempranamente esas pacientes. Es lo mejor que le puede pasar a una paciente, que se haga una intervención lo más rápido posible. Si está en estadios 1, ya sea A, B o C, obviamente la supervivencia a un año va a estar por encima del 95%, entonces eso es extremadamente bueno. Incluso a los 5 años
por encima del 80%. Ya entonces vemos que a medida que va avanzando la enfermedad, que se está extendiendo, pues el pronóstico de vida va empeorando. Entonces, por lo menos en el estadio 4 realmente la posibilidad de sobrevivir o que esté viva la paciente a los 5 años es muy, muy limitada. Bueno, en los grupos específicos, de acuerdo a los tipos histológicos, en el caso del cáncer epitelial, que les decía que es el más frecuente, la tasa de supervivencia a los 5 años. Piense que en estadios, lo ideal es que estén en estadio 1. Ya de ahí para adelante, el pronóstico es muy malo. En estadios 3 en adelante es muy, muy, muy baja la posibilidad de que la paciente sobreviva, a pesar de que se haga una buena cirugía de citorreducción o se le hagan su proceso de quimioterapias. En el caso de los tumores ováricos estromales, también, fíjense la supervivencia, la tasa de supervivencia, cómo va empeorando, de acuerdo a cada etapa. Lo mismo para aunque el pronóstico en los tumores de células germinales es un poquito mejor. Fíjense que en estadio 4, comparado con los epiteliales, que solo es del 17%, un 69%, pues no está nada mal. Bueno, entonces cuando digamos que ya hicimos todos los estudios, hicimos los marcadores, los paneles, hicimos una buena caracterización de la paciente, en la evaluación prequirúrgica, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces, la anamnesis para la identificación de los factores de riesgo, los antecedentes familiares, los factores individuales, lo que ya les había dicho. La exploración física, si el tumor, las características del tumor, si compromete planos profundos, los fondos de saco, etc. En la ecografía, pues vamos a aplicar los criterios de IOTA, todos los signos ecográficos de malignidad, pues son los que hay que tener más en cuenta en aquellas pacientes que tienen un tamaño mayor de 10 centímetros, con áreas sólidas y líquidas, bordes mal definidos, que tengan papilas, tabiques, ascitis, que tenga flujo vascular con niveles de baja resistencia, pues es altamente sospechoso. Entonces siempre hay que como evaluar con los criterios de IOTA, que es lo que nos recomiendan acá en esta tablita. Los marcadores tumorales, lo que les dije, el CA125, acá no está nuestro antígeno carcinoembrionario, pero lo pedimos frecuentemente. El epidimo humano 4, la estadificación de los paneles de Roma, que aquí les gusta mucho, o lo mismo aplicar el índice de riesgo de malignidad, el último de los paneles que le dije que lo aplicábamos frecuentemente. Y estudios complementarios de acuerdo a los hallazgos iniciales de la ecografía. Si la ecografía nos está saliendo como muy de malignidad, nos podemos apoyar también en un TAC abdominopélvico para tratar de determinar previamente hasta dónde se nos está extendiendo y qué tejidos nos está comprometiendo. En algunos casos se puede hacer una laparoscopia, que es una visualización previa a la cirugía. También es básicamente para ver la extensión pélvica y abdominal y los implantes y qué órganos está comprometiendo. Y también se puede realizar una resonancia magnética. Bueno, ese es un algoritmo, básicamente, en masas pélvicas de alto riesgo, pues lo que les dije, lo que se debe tomar en pacientes que se sospecha que tienen unos estadios avanzados, pues hay que tomarle toda esta serie de estudios. Si sospechamos que es una masa que se esté extendiendo, que sea metástasis gastrointestinal, asociarle los otros marcadores de tubo digestivo como el 19-9, sus exámenes complementarios sanguíneos, una radiografía de tórax, una colonoscopia,
Básicamente programar toda la parte quirúrgica, que generalmente consiste en realizar una citorreducción completa, que es tratar de eliminar la mayor cantidad de tejido maligno posible y de todas las superficies a las que se haya extendido. Entonces, generalmente se hace una histerectomía abdominal total, una salpingoforectomía bilateral y la cirugía citorreductora óptima, que es quitar la mayor cantidad de implantes posibles. Entonces, de acuerdo a eso, se hará una estadificación, de acuerdo a la tablita de todos los estadios que les dije anteriormente, y de acuerdo al estadio que dé, pues asimismo se programará posteriormente el manejo, que pues generalmente es con sus quimioterapias posterior a su cirugía. Entonces, esto es ya como para la última parte, ya es como el enfoque de todos de esas pacientes ya como tal con cáncer. La primera tablita, esta tablita 3, es como toda la evaluación intraquirúrgica que el oncólogo hace. Entonces, todo lo que va a ver, si hay ascitis, si encuentra adherencias gruesas, si hay afectación de órganos, si el tumor es bilateral, si hay líquido endoquístico oscuro, sanguinolento, mucinoso, que tenga paredes quísticas gruesas, que tenga mucha vascularización la masa, las excrescencias papilares, si son tumores multiloculados. Entonces, cuando se entra a operar, básicamente eso es lo que se debe mirar siempre en esas masas. Siempre se deben buscar todas esas cositas para tratar de estadificar lo mejor que se pueda a la paciente. ¿Qué se debe hacer después de haber mirado si tiene todas estas características? ¿Qué procedimientos se deben hacer? Entonces, se debe hacer un lavado peritoneal, es decir, sacar todo ese líquido ascítico para mandar a patología. Se debe inspeccionar completamente la cavidad abdominal, por eso cuando se hace una cirugía oncológica, la incisión es mediana y es muy amplia, es a nivel supra e infraumbilical. Se deben tomar biopsias de todas las lesiones sospechosas. Se debe tratar de extirpar las masas sin romperlas intraperitonealmente. Y en algunos casos, si es posible, eso se llama biopsia por congelación, se pueden resecar las masas, lo primero que se hace es quitar las masas ováricas y en algunos casos se manda a patología, eso se llama biopsia por congelación, y mientras están haciendo las demás cosas, están tomando las muestras, el patólogo examina esa masa que se acabó de quitar y da una primera impresión histológica de qué tipo de tumor es. Bueno, entonces, en cuanto a los procedimientos quirúrgicos para la correcta estadificación, lo que les dije, un abordaje amplio, una cuidadosa inspección, los lavados peritoneales, hay que quitar el epiplón, hay que hacer omentectomía, apendicectomía, en los casos que estemos sospechando de un tumor mucinoso, hay que hacer una histerectomía abdominal total, hay que quitar ambos ovarios y trompas, hay que tomar biopsias peritoneales de todas las zonas sospechosas, liberar adherencias, tomar las biopsias. Todo eso es lo que se hace en estas pacientes a nivel quirúrgico, y obviamente pues los ganglios son importantísimos, la linfadenectomía pélvica y paraórtica a nivel de todos los vasos ilíacos, de la aorta, de la cava, todos esos ganglios hay que mandarlos a patología para estadificar. Entonces, ¿cuáles son los criterios de irresecabilidad? Entonces, cuando hay unas metástasis viscerales muy extensas a nivel hepático y pulmón, entonces pues hay nada que hacer. Cuando son unos tumores muy voluminosos a nivel de la raíz del mesenterio,
que pues van a comprometer la arteria mesentérica superior, pues hay nada que hacer, eso no se puede resecar. Cuando afecta demasiado la serosa intestinal, cuando hay unos conglomerados de adenopatías retroperitoneales por encima de los vasos renales, cuando hay nódulos diafragmáticos muy, muy grandes. Entonces, y pues también tiene mucho que ver el estado general de la paciente. Si está en muy mal estado general, realmente no tiene ningún sentido llevarla a manejo quirúrgico. Bueno, esto en el caso de ustedes pues no es tan importante. Digamos que todo el proceso de quitar todo lo que les dije, tratar de resecar todos los implantes, los ganglios, todo eso se llama en conjunto una citorreducción. Entonces, esas citorreducciones, de acuerdo a qué tanto se pudo resecar, pues así mismo se llamará completa, óptima, subóptima, en el momento que se hizo, si es primaria, si es secundaria, si se hizo un tratamiento previo de quimioterapia y se operó después, es una citorreducción secundaria. O si se operó, se le hace quimioterapia y se planea reoperarla después, es una cirugía de intervalo. En cuanto a las quimioterapias, pues dependiendo del estadio, pues básicamente se programará sus terapias adyuvantes, pues eso no vamos a hacer mucho énfasis nosotros, pero pues ahí les dejo los cuadritos para que la revisen. En cuanto al protocolo de seguimiento posoperatorio, una paciente que se operó, que se pudo resecar todo, que siguió con sus terapias, ¿qué se debe hacer? Entonces, en los controles posteriores se debe hacer una exploración física, obviamente haciendo énfasis en la parte de valoración pélvica. Se deben tomar marcadores tumorales, teniendo en cuenta los marcadores con los que se inició, ojalá antes de la cirugía, hacerle seguimiento y pues la ecografía pélvica y abdominal. ¿Cada cuánto se debe hacer? En los primeros 2 años se debe hacer cada 4 meses, luego hasta los 5 años se debe hacer cada 6 meses y posteriormente cada año. Todos los exámenes completos como tal se deben hacer por lo menos cada año. Hay otras pruebas más específicas, dependiendo pues como en el estadio en que haya quedado la paciente, eso pues se va a establecer si es necesario tomarle TAC, rayos X de tórax, dependiendo de cómo haya sido el caso de cada paciente. Ya después, a partir del 5.º año, el seguimiento va a ser anual. Entonces, es muy importante los marcadores tumorales, más que todo el CA125 en el seguimiento, porque nos puede indicar si en algún momento la paciente nos está haciendo recidivas, ¿sí? Junto con la ecografía, los hallazgos clínicos, si en algún momento la paciente iba bien o sus marcadores estaban negativos después de sus quimioterapias y de un momento a otro pues el CA125 se eleva, pues obviamente vamos a sospechar pues en una paciente que ya tiene cáncer y se nos eleva el CA125 abruptamente, pues tenemos que sospechar inmediatamente que nos está haciendo una recidiva. Entonces ahí tendrían que evaluar nuevamente todo para hacer un tratamiento de rescate. Eso es como el tratamiento de las recidivas en el caso de que ocurran. Eso ya va a depender en qué momento, como el punto es como en qué momento hizo la recidiva. Si fue antes de los 6 meses de haber sido operada, si fue entre los 6 a 12 meses o si ya lleva más de 1 año. Entonces, así mismo se va a programar con qué medicamento se hace la terapia de rescate.
Listo. Entonces, bueno, muchachos, realmente es como lo más resumido que ustedes pueden tener en cuanto al abordaje de las masas anexiales. Entonces, a ustedes les van a llegar pacientes, o muchas veces, es que se tiene, digamos que esa costumbre de, y no es malo, no me parece malo, de todas las pacientes que tienen dolor pélvico, tomarles una ecografía transvaginal. Entonces, por eso les decía que es como muy importante tratar de establecer la edad de la paciente. Si ustedes a la mayoría de pacientes jóvenes les toman una ecografía, se van a encontrar con quistes funcionales. Entonces, como que ese es el punto a tener en cuenta, saber cómo orientar la paciente, o si ya es en una paciente peri o posmenopáusica, pilas, porque es que puede ser un cáncer de ovario. Entonces es muy importante también que tengan en cuenta ese cuadrito que les di, de los criterios de IOTA, para cuando llegue la ecografía, ¿sí? No es solo pedir y pedir la ecografía, pero también es importante que ustedes sepan evaluar cuando llegue el resultado de la ecografía. ¿Qué voy a hacer con ese examen que pedí? ¿Sí? Entonces, poder evaluar eso y poder saber, no, tiene un criterio de benignidad y no, o tiene todos los criterios de benignidad y ninguno maligno. No, esa masa, ustedes tranquilamente pueden hablar de que esa masa probablemente es benigna, o lo contrario, si es maligna, no, hay que apurarle con esta paciente en cuanto a remitirla a un especialista, porque tiene estos hallazgos. Entonces, por eso es importante aprender a leer una ecografía transvaginal. Que si ustedes dicen, ay señora, pues es que tomemos una ecografía a ver si tiene una masa de ovario, pero entonces saber cómo leer esa ecografía, cómo interpretarla. Entonces, si son quistes funcionales que tienen todas las características benignas, si es unilocular, si es pequeño, pues básicamente es de seguimiento. Nosotros complementariamente podemos tomarle marcadores tumorales si queremos. Ya generalmente si son pacientes muy jóvenes y digamos que fue un hallazgo incidental y son quistecitos muy pequeños, lo que hacemos es hacerle seguimiento. Igual hay que tomarle sus exámenes, sus pruebas hormonales para poder hacer el seguimiento. Saber que esos marcadores tumorales existen y se toman, y cómo interpretarlos, cómo funcionan esos paneles y esos software, aunque nosotros no los utilizamos acá en nuestro medio, pero sí es de conocimiento. Cómo orientar la paciente, qué pasa con las pacientes que tienen cáncer, ¿sí? Ahí está la clasificación de los cánceres, de los estadios para mirar a ver qué se van a hacer con esas pacientes. Ahí están les dejé los criterios de irresecabilidad. Lo ideal en todo este asunto es que nosotros detectemos tempranamente las pacientes que puedan tener una masa maligna, ¿sí? Porque realmente esas pacientes son las que les va a empeorar cada vez el pronóstico de supervivencia, de 1 a 5 años, dependiendo del momento en el que se haga la intervención. Listo. Andrés Felipe, ¿alguna pregunta? No sé si mis compañeros tengan alguna duda que comunicar. No, doctora. Ok, perfecto. Listo, muchachos. No, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.